Los miércoles de 17 a 19, De Boca en Boca, está en la radio pública de la UNDAB, con la conducción de Néstor Mancini, Víctor Savitoski, Marcos Bralo y el aporte de María Teresa Andrueto, nuestra reconocida escritora. De Boca en Boca. De Boca en Boca se comunica en esta ocasión con integrantes de lo que es la Mesa Local de Prevención y Asistencia a las Víctimas de Violencia Familiar y de Género de Florencio Varela para, abordar un caso que, si bien ya ha tenido lugar en los medios masivos de comunicación, no siempre tiene el seguimiento adecuado. Para ello, entonces, vamos a charlar hoy con Milagros Ravena. Ella es referente territorial, ya con una amplia trayectoria en lo que es acompañamiento a situaciones como las que no solamente padeció Paula Martínez, de ella vamos a hablar, de su caso, sino de lo que provocó posteriormente el hecho de violación en manada. Después vos me corregirás, Milagros, si así se tiene que mencionar, y el posterior suicidio que ocurrió, y que hace que no la tengamos entre nosotros a Paula, y así podríamos hablar de tantos otros casos. Pero bueno, te doy las buenas tardes, Milagros, y el agradecimiento para que te sumes a este diálogo con nuestro programa de Boca en Boca por la radio de la Universidad Nacional de Avellaneda. ¿Cómo te va? Tal, buenas tardes, gracias por la invitación. Sí, varias cosas. Como bien decías vos, yo pertenezco a la Mesa Local de Prevenciones de Florencio Varela, una mesa de hace muchísimos años que venimos construyendo hace tiempo. Cuestiones que están relacionadas también a cómo manejarnos en los medios de comunicación en tanto a los abordajes. Generalmente somos muy respetuosos quienes la integramos de no difundir situaciones que son muy propias de datos concretos, y también la intención un poco en esta entrevista es también dejar en claro eso, ¿no? Hay dos casos bastante resonantes aquí en Florencio Varela de violación grupal, más conocido a través de los medios por violación en manada, haciendo referencia a cómo también en España muchas veces se han tomado casos que resuenan en los medios y a través de eso se hacen conocidos. Todavía tenemos que seguir trabajando y profundizando muchísimo todo lo que está relacionado a medios de comunicación y perspectiva de género para poder empezar a trabajar en las palabras, en deconstruirnos, si se quiere, como comunicadores y como periodistas a la hora de difundir cuestiones que están relacionadas a casos. Paula, desde el año 2016, sufrió esta situación y nosotras y nosotres, quienes integramos la mesa local, en particular, yo estoy en representación de la Comisión de Comunicaciones, por eso integro la mesa. Para los que no conocen, está conformada por varias comisiones, equipos de trabajo, como abordajes críticos, como comunicación, como sistematización, políticas públicas. Bueno, hay varias comisiones, equipos de trabajo, y la que puntualmente abordó el comunicado de la mesa es la de comunicaciones. Tratamos de dar nuestro punto de vista acerca de cómo los medios venían tratando el tema puntualmente de Paula, sin entrar en los detalles que son justamente lo engorroso muchas veces de querer transmitir información que tiene que ver con las causas, y que simplemente hablamos de femicidio. Uh-huh. Sabemos que a veces el problema institucional de la justicia, al no tomar las causas con perspectiva de género y el no tener los tiempos reales, como decimos nosotros, dificulta, siempre termina siendo un obstáculo. Muchas veces vemos muchos obstáculos, y el tema de que la reforma judicial feminista no sea un hecho es claramente un punto en contra. Que los medios de comunicación informen de una forma grosera y poco respetuosa es también un obstáculo. Y bueno, como sociedad y como integrantes de la mesa vemos necesario muchas veces tratar de focalizar
estas cuestiones que nos movilizan en lo más profundo. Una de mis compañeras que está dentro de la mesa, que también fue la que llevó adelante todo su trabajo audiovisual de fotografía con Paula, con Vicky, otra de las mujeres víctimas, ha hecho un registro fotográfico muy interesante, tanto la compañera fotógrafa como el juzgado de garantía número 6, donde también pertenecen y son integrantes de la mesa local, fueron también maltratados, si se quiere, escrachados y demás. Entonces nosotros elegimos tratar de transmitir de que hablamos de femicidio y hablamos de un hecho concreto en el cual necesitamos justicia y también necesitamos el recurso del Estado en cuanto a bueno, la emergencia habitacional que sufren los hijos de Paula, la atención psicológica y los recursos económicos que durante tantos años fueron escasos, si no Claro. decir nulos, de un poco acompañamiento de parte del Estado, con lo cual es un caso más de los tantos, por eso hablamos en general de la emergencia en violencia, de lo que se puede visibilizar y que desgraciadamente no podemos revertir el hecho lamentable de un femicidio, porque así entendemos que es el caso de Paula. Y bueno, en Milagros, eso seguimos. Paula tenía entonces, recordanos brevemente el perfil. Paula tenía ¿cuántos años? Bueno, no recuerdo exactamente la edad, porque si te digo la cantidad de abordajes que hacemos, te estaría mintiendo. Pero es una jovencita, porque Paula no tendría más de 21 años. Con lo cual, si hacemos la cuenta para atrás, estamos hablando de una joven, muy joven mamá, que trabajaba y que se vio envuelta en una circunstancia claramente que no fue elegida, en el cual, bueno, venía muchos años de pedir justicia y de tratar de sanar y de salir adelante, y la realidad es lo que vemos. Claro, y Milagros, bueno, en una familia que ya, bueno, padeció lo que padeció, el desmembrarla, el destruirla, y como vos decís, que no acabó solamente con lo que ahora fue la decisión que tomó Paula, sino lo que sigue sufriendo sus hijos y su mamá, me decías. Uno tiene esta, inclusive reconocido internacionalmente, tiene un poco, entre comillas, ya instalado que en la Argentina tenemos, por lo menos en la letra, en las leyes, un avance significativo respecto tal vez de otros países. Sobre todo Sí. mucho en cuanto a los derechos de la mujer, muchas cuestiones vinculadas a las cuestiones de género. Es cierto que hay una buena cantidad de leyes. Ahora, ¿qué ocurre o qué nos sigue ocurriendo, más que qué ocurre ahora? ¿Qué nos sigue ocurriendo que teniendo ya leyes, estoy pensando en leyes como la de identidad de género, matrimonio igualitario y tantísimos otros ya desde hace unos cuantos años, que no solamente el Poder Judicial, sino otras áreas que en todo caso también del Estado, bueno, les está costando obviamente algún tipo de trabajo, adecuarse, eh, tomar las riendas en serio para hacer no solamente un acompañamiento que podría ser económico, como vos recién mencionabas al paso, en quien sufre una violencia familiar de género, sino que efectivamente se haga justicia con quienes produjeron el delito. En este caso, recordarnos cuál es la situación de quienes la violaron oportunamente, si están todos ya con causa firme, si todavía El juicio, hay modo de apelación. ¿Por qué no nos narras un poquito? el juicio en realidad es a partir de marzo. Hay uno que está prófugo, que bueno, tiene pedido de captura y demás. Sí, la Argentina es de avanzada en cuanto a lo que es legislativo, construye leyes e impulsa leyes a nivel nacional, que incluso son ejemplos a seguir en Latinoamérica, pero siempre hacemos hincapié que la existencia de las leyes por sí no es solamente por la existencia misma que dejan de existir, esta situación que tiene que ver con una construcción social, un entramado y un tejido
que nos va a llevar tiempo, décadas mínimo, para poder ver cuáles son las políticas públicas a corto, mediano y largo plazo, que están todas interrelacionadas, porque si uno se pone a pensar, los abordajes deben ser integrales y en ese mismo sentido que uno también plantea. Pueden existir las leyes, pero si eso después no está reglamentado a que pueda estar correctamente implementado, que puedan también estar incorporado todo lo que está relacionado a la perspectiva de género, y entendiendo que son multicausales las situaciones que una mujer, como los colectivos incluso de la diversidad, sufren, entendiendo claramente que si una mujer es víctima de violencia por razones de género, el colectivo de la diversidad va a ser 3 veces más vulnerado por toda su problemática, y así podríamos seguir nombrando, ¿no?, todas estas situaciones que son recurrentes en tanto a las violencias, que no solo se refiere a la mujer, sino que está mucho más amplio. Digo, las leyes que protegen, las leyes que hablan de acceso a derechos, por sí solas no hablan. Quiere decir de que hay que abrir, digamos, a circunstancias que están más relacionadas a políticas públicas. Ojalá algún día lleguemos a tener políticas de Estado, tanto en derechos humanos como derechos humanos con perspectiva de género, para poder entender de que necesitamos, bueno, educación, prevención y resoluciones en lo inmediato, porque las cuestiones de emergencia básicamente no estarían teniendo en estas construcciones que son necesarias, y en eso son muy importantes las redes colectivas, las organizaciones, la conformación de las mesas, los movimientos sociales. Digo, hay todo un entramado social que necesariamente tiene que existir en una comunidad para poder avanzar, tanto sea en los legislativos propios de cada lugar, como entender estas cuestiones, que creo que la ESI es una herramienta fundamental. ¿Por qué? Porque laburar preventivamente en edades muy tempranas cuestiones, porque todo el mundo a veces habla de la ESI y piensa que es de contenido sexual, cuando en realidad lo que la ESI permite es multiplicar la instancia de laburar preventivamente cuestiones relacionadas a la violencia, al acoso sexual, a la violencia sexual infantil, digo, al bullying. Hay un montón de herramientas que ya uno, Claro. al noviazgo violento, en donde las violencias en relaciones de construcción de vínculos por ahí no tan respetuosas se generan en temprana edad, con los vínculos más elementales, más pequeños, que uno de a poco va empezando a vivir en la adolescencia. Entonces uno ve que esas cuestiones más preventivas, que podrían llegar a ser trabajadas desde una buena implementación de la ESI, por ejemplo, ayudarían a largo plazo a ver Claro. que socialmente las cuestiones van a ir cambiando, ¿no? Eso, me quería referir un poquito a eso. Coincido con vos, tal vez la educación sexual integral es lo que más se está accionando en estos años, aún con sus marchas y contramarchas, a veces, no sé, establecimientos educativos que están bien abiertos a llevar adelante estas formaciones, tanto con los estudiantes como con los docentes, con los padres, etcétera, como aquellos que todavía se resisten. Pero pienso ahora puntualmente en todas las organizaciones que forman parte de la mesa local y pienso Florencio Varela para no irme tan lejos. Digo, de qué manera vienen trabajando y de qué manera siguen afectados, bueno, por el caso de Paula, pero vos decías que hay más casos, y cómo la sociedad en Varela lo está asumiendo para intentar ayudar a prevenir, o si todavía se manifiesta con mayor crudeza todas aquellas conductas, bueno, ligadas a lo que ya mencionaste, abusos, acosos, violencias de todo tipo. Sí, en realidad, bueno, también es muy difícil poder resumir todo este análisis. Lo que sí te puedo decir es de que de la mesa local tratamos de acompañar en situaciones en las cuales nos van llegando, en las cuales nosotros también vemos, porque Varela cada 2 días sale en cualquier medio nacional, y siempre es noticia por alguna de estas circunstancias. Entonces tratamos de acompañar con la herramienta que tenemos, que es básicamente pertenecer a una mesa local y tratar de articular con las áreas.
entendiendo que es muy difícil, nunca cuestionando las decisiones que toma la familia en cuanto a lo relacionado a hacer marchas o a visibilizarse del modo que necesita expresarse. Entendemos que necesariamente tiene que ser así. Estamos hace muchos años en situación de emergencia, no solo en Florencio Varela, sino a nivel nacional. A nivel nacional. Entonces es un disfrute muy grande en el cual nunca damos abasto a poder estar al 100% en cada uno de los casos. Tratamos de hacer lo máximo posible, trabajamos mucho en las cuestiones de prevención, en la difusión de los lugares, en los talleres que damos muchas de nosotras. Son herramientas que multiplican el conocimiento que vamos adquiriendo por ser promotoras, por ser referentes territoriales, por irnos capacitando con muchos de los programas a nivel nación de este ministerio, y por la militancia misma, ¿no? Por nuestro andar, muchas compañeras no son, siempre decimos lo mismo, no somos licenciadas, no somos trabajadoras sociales, no somos psicólogas, pero nuestro andar, nuestra experiencia sobre la temática nos permite tener una lectura más real, más concreta de cuáles son los obstáculos que vemos a la hora de poder acceder al derecho de un abogado, de una denuncia, de un botón antipánico, que es el alerta TEL, digo, bueno, una serie de circunstancias que la podríamos resumir en el armado de esa ruta crítica que surge con cada uno de los casos que se aborda, que si bien cada caso es especial y es único, hay una especie de recorrido que hay que hacer por estos lugares que más o menos te fui mencionando, en el cual por la experiencia nos ha enseñado que solos no se sale, que siempre es mejor acompañados, y en eso es la construcción colectiva que tratamos de multiplicar la herramienta, y a veces no estar esperando a las buenas voluntades, porque en estos casos de emergencia las buenas voluntades muchas veces pueden llegar a ser un obstáculo. Hay que tratar de capacitarse, de formarse, de recurrir. ¿De qué manera todavía existe una brecha más amplia, o que acaso se haya achicado en algo en instituciones del Estado que tienen un papel también central en esto de la prevención? Pienso en la policía en principio. Sí, sí. En la mesa, por ejemplo, los que son digamos que participan y son activos es la Comisaría de la Mujer y la Familia. Por un lado, tenemos representantes del Ministerio de Seguridad, que son los que también las compañeras que nos van asistiendo en cuanto a poder interactuar con algunas otras comisarías, que si bien todas las comisarías deben tomar la denuncia, particularmente la mesa trabaja en articulación con la Comisaría de la Mujer y la Familia. Ahora también se integró el área de seguridad, que es la que maneja todo lo que es el alerta TEL, con lo cual estas áreas, que es responsabilidad, ¿no? Pertenecer y estar dentro de la mesa para poder generar la articulación integral que hablamos. Eso por un lado. Por otro lado, pienso y entiendo, interpreto que tanto las instituciones como la justicia, como la policía, son instituciones que ya, digamos, la estructura debe atravesar en sus mismas formaciones todo un andar que está relacionado con los tiempos que vivimos, que están interpelándose constantemente, o lo que deberíamos lograr tener es que sea efectiva la ley Micaela García, pero vemos resistencias, ¿no? Son estructuras, instituciones que tienen que atravesar todo un trabajo interno que calculo que lleva tiempo, que no podemos pensar que en corto plazo. Pensaba, porque ustedes dieron a conocer hace pocos días una comunicación donde le exigen al Estado, pero también, por ejemplo, a los medios masivos, que también se adecúen en cuanto al tratamiento que se hacen de estos casos. Por un lado, ustedes recogen o citan, mejor dicho, la ley 26485, que es la de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Y por el otro, la ley que, si bien en tiempos del gobierno anterior fue bastante ninguneada, la ley de servicios de comunicación audiovisual, que terminó de aprobarse definitivamente en 2013, tiene toda una cantidad de apartados de cómo debería tratarse
determinados temas, como por ejemplo del cual estamos hablando, ¿no? Todo lo que llevó al suicidio de Paula, a partir de todo lo que sufrió con la violación en Manada, y bueno, tantos otros temas. Yo coincido plenamente en lo que están ustedes aquí señalando, porque no solamente hay que deconstruir la cantidad de estereotipos, de representaciones sociales que llevan décadas, sino mucho más instaladas en el imaginario social, ¿no? Bueno, si le pasó algo, por algo será, ¿no? Lo que colaboró también la dictadura, en que, bueno, si sale sola, bueno, entonces se la busca, etcétera, etcétera, etcétera. Digo, tantas cuestiones sobre las cuales los medios han tenido que ir aprendiendo, pero todavía necesitan, bueno, necesitamos seguir Sí, sí, sí. profundizando, ¿no? Es la constante necesidad de hablar de un tema, estirarlo, replicar situaciones que no son buenas. Es simplemente lo que te mencionaba al principio. La idea no es hablar en detalle de lo que es la causa, sí entender de que esto fue un femicidio, que sí hubo muchas repercusiones como nunca en los medios por todos lados y que en su gran mayoría cometieron ese error de revictimizarla, incluso ya sin vida, ¿no? Porque se Ujú, ha viralizado su imagen y eso habla de que tenemos que trabajar mucho cuestiones que están relacionadas con ser mejores personas desde lo humano. Y entiendo que está trabajando con serio respeto la dirección de género en este momento, viendo la posibilidad de hacerle llegar ciertos recursos que fueron mencionados en nuestro comunicado, que tenían que ver con tres cuestiones muy puntuales, que era lo habitacional, porque también es un aspecto recurrente en todos los casos, en todos, sino en la gran mayoría, el aspecto económico, con los ujú, recursos que se le pueda brindar, con la asistencia que se le pueda brindar a largo plazo también, y fundamental lo relacionado a la asistencia psicológica, claro. que en todos los casos debe ser para quien sufre esa violencia y a su grupo de niños, de niñeces y adolescencias, porque en la gran mayoría de los casos de violencia de las mujeres hay niñeces. Y eso es algo de lo que no se habla mucho, no se habla de la cantidad de una generación de niñas, niños y adolescentes huérfanos porque su mamá ha sido brutalmente muerta, femicida, el femicida, el agresor, en muchos de sus casos es su papá, con lo cual estamos hablando de una pérdida, de una cuestión de ser huérfanos, y entonces la sociedad debe necesariamente interpelarse qué rol va a cumplir en esta situación, ¿no? Que pareciera que a veces la respuesta es única, es unilateral, viene como a resolver mágicamente las cosas, y yo creo que no, que tiene que ver con qué nos pasa como sociedad ante estas situaciones, si Mm. pensamos que es ajeno a cada uno. Creo que si pudiéramos cambiar un poco esta mirada, tal vez entenderíamos que estamos hablando de cuestiones de humanidad. También el ámbito educativo está participando de algún modo en la mesa local, Sí, tenemos gran porque componente de ese énfasis que educación. estás haciendo es vital, ¿no? De cómo la escuela tiene una capacidad ahí ya instalada de llegar a muchísimas familias a través de los niños, niñas, y poder comunicar, sensibilizar sobre estos aspectos, ¿no? En ese sentido, ¿ustedes tienen ahí algún tipo de, llamémosle, de planificación conjunta con los ámbitos educativos en Varela, en la zona sur, para seguir No, profundizando este trabajo? cuesta mucho. Lo que venimos haciendo, por ejemplo, una de las compañeras que integra la mesa es Liliana Bejarano. Ella hace muchos años que viene dando talleres al sector de la adolescencia, básicamente, que son Ujú, talleres de noviazgo violento, un modo preventivo. Después hay muchos integrantes del sector de educación, pero la realidad es que estos sectores no se ocupan y nos ocupamos de resolver cuando el problema ya está
presente y lo abordamos desde la mesa. Después, lo que suceda puertas adentro de cada institución tiene que ver con con todo el recorrido que fuimos hablando, ¿no? Que tiene que ver con currículas y normativas y demás. Hay equipos de orientación que trabajan muy bien y que evidentemente son parte de la mesa o interactúan con trabajadores sociales de la mesa, o que nosotros podemos, en tal caso, llegar muchísimo más fácil que otros, y otros que no. Después, digo, toda esa instancia tiene que ser trabajada en conjunto con el abordaje que harán niñez y el sector del Estado que se ocupe de acompañar la asistencia psicológica de este niño y de esa tía que se queda a cargo, para poder acompañar sus procesos de aprendizaje, entendiendo de que hay una situación que excede, digamos, la rutina escolar, ¿no? Entonces, digo, las escuelas tuvieron también que entender, al mismo tiempo, digo, como ha pasado a otros niveles de educación, como son las universidades, por eso en la UNAG también tiene sus espacios de abordaje y surgen justamente, ¿no?, de las ausencias de muchas de sus estudiantes que estaban relacionadas a las ausencias por situaciones relacionadas a la violencia. Entonces, Claro. digo, eso nos fue dando el pie de que claramente la educación es un ámbito en donde, como en muchos otros, van a surgir instancias en las cuales uno tiene que estar atento y ver qué es lo que puede aportar. Y nos interesa el compromiso social y humano de quien está a cargo de la niñez en un aula y puede detectar que hay una instancia de peligro en la cual se le puede brindar una mejor calidad de vida a esos niños o a esa mamá, en tal caso. Digo, eso lo hemos visto a lo largo de todos estos años, como han trabajado comprometidamente, digo, ¿no? Claro. Milagros, bueno, agradeciéndote muchísimo, ¿no? Esta charla para, bueno, a partir de, bueno, lo que le ocurrió lamentablemente a Paula, pero que ocurre con, lamentablemente otra vez, el término con muchos otros casos. En eso las estadísticas que en la Argentina siempre se mencionan, eh, cuesta bajarla, ¿no? Y ya no es un problema de índice económico de la inflación, sino es un problema de otro carácter, como bien vos lo marcas. Eventualmente quienes desean vincularse con la mesa local, ¿cómo lo tienen que hacer? ¿Cómo lo pueden hacer? ¿Por qué no nos contás un La poquito? red, genial. La vía de comunicación por excelencia es la del Facebook, mensaje privado, recepcionamos los mensajes y vamos derivando para la atención. FB Mesa Local Florencio Varela, y también está el Instagram, pero para lo que es este abordaje es mucho más práctico. Bueno, perfecto. Entonces, desde ya cuenten en adelante con nosotros cualquier otra comunicación. En este caso, bueno, una de las integrantes de la mesa, como es Paulina, nos lo hizo llegar y de ahí la posibilidad de generar este diálogo. Pero tengan a mano, por supuesto, nuestro contacto y desde ya cualquier comunicación la difundimos, la operativizamos a través de otras redes. Entonces, agradecerte en voz a a toda la mesa, a todo el colectivo, reconocer el trabajo importantísimo y bueno, los desafíos que como sociedad seguimos teniendo, que son tantísimos. Y calculo, no nos pusimos a hablar, sería casi para otra charla, cuánto potenció la violencia de género todo este tiempo de encerramiento necesario por la pandemia, ¿no? Así que tal vez será para otro momento que podamos charlar. Sí. Una cosita chiquitita, tal vez más como para acotar en relación a la pandemia, si bien se triplicó, y en Varela puntualmente se generaron algunos cambios estructurales, de tener una dirección con 4 personas, se amplió, y eso de algún modo, si bien hubo mucha dificultad para poder llevarlo adelante, y todavía no sigue siendo algo que sea totalmente complementario. Lo que sí puedo decir, porque lo hemos trabajado mucho desde la mesa, es que la pandemia nos permitió tanto visibilizarnos la mesa en cuanto a los ministerios, porque tenemos acceso directo, porque hoy en día la pandemia te hizo hacer Tejiendo Matria, difundiendo difusoras populares, digo, un montón Ujú. eh,
articulaciones que nos sirven y nos fortalecen a nivel territorial, y toda la batería de denuncias a través de mails, cosa que en principio parecía ser algo engorroso y después terminó siendo un buen recurso que sigue estando vigente. Eso le da la posibilidad a una mujer, siempre acompañada, por eso fortalecemos mucho la formación de equipos y de consejerías y de abordajes, y de mucha capacitación de quienes tengan interés de ser promotora para poder tener recursos técnicos específicos de cómo hacer a la hora de abordar casos. Ujú. Y el tema de poder hacer las denuncias por mail, tanto para acceder a un abogado como hacer una denuncia a la Fiscalía, que es el Centro de Asistencia a la Víctima, o a varios lugares en donde antes tenía que ser con un turno y eso doblegaba el tiempo de poder acceder a ese derecho. Claro. Digo, esto es un aspecto que se podría decir que ha sumado a la hora de poder visibilizar la problemática, porque con la ayuda podemos lograr ayudarla a redactar y especificar y anexar, adjuntar archivos, fotos, situaciones que tenga para la denuncia. Digo, eso podría llegar a ser algo positivo si se quiere, pero hay que seguir trabajando mucho y con esa esperanza activa que siempre decimos, porque es muy desalentador y muy triste y da mucha angustia entender de que una mujer, aún teniendo un botón antipánico, el agresor va a ir, va a entrar, va a querer violentarla y demás. Eso es una realidad y no podemos mentir porque eso sucede y es así, lo hemos visto, lo hemos comprobado. Y es muy desesperanzador decirle a la mujer que esa situación no se termina más, digo, es una realidad. Claro. Pero no nos queda otra que seguir construyendo estas redes colectivas y humanas que fortalezcan el espíritu y la autoestima de las mujeres y los colectivos, de que no se sientan solas, de que no vayan nunca más solas por la comisaría y que estén ahí acompañadas y asistidas y que puedan de a poco empezar a salir y a generar también esa otra etapa que tiene que ver con la reconstrucción. Bueno, y ahí cuenten con este modesto aporte nuestro desde los medios, en este caso medios de comunicación universitarios, medios de comunicación comunitarios. Así que un abrazo Gracias. nuevamente, Milagros, y en voz a toda la mesa local, y nos vemos pronto, así que quedamos ahí en contacto para que me pases ese flyer. Muchas gracias. Gracias. Ejerce tu derecho a la comunicación de boca en boca, los miércoles a las 17 por Radio UNDAD.